Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por ya estar conectados. Y pues vamos a tomar un pequeño tiempo de reflexión, mis amados hermanos, acerca de qué es el poder de la oración. Le damos la gloria a Dios. Él es el invitado número uno a nuestra reunión, ¿verdad? Y pues vamos a estar orando porque el Señor se manifieste en nuestras vidas, que esta noche sea una noche de bendición para todos, que Dios prospere grandemente esta reunión y que verdaderamente venga la respuesta a todas nuestras oraciones en relación a lo que hemos pedido respecto a la voluntad manifiesta de Dios, ¿ok? Entonces vamos a darnos un pequeño espacio, vamos a darle gracias a Dios, Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia, tu amor, tu gracia, Señor, nos ha alcanzado hasta este momento y podemos declarar en nuestras vidas ebenecer, porque hasta aquí tú nos has mantenido con el poder de tu diestra, Señor. Hoy queremos rogarte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas, que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros. Y queremos rogarte, bendito Rey, porque todo lo que aprendamos, Señor, siempre estamos bien dispuestos a poner por obra lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, Padre bendito, en esta noche disponemos nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo para orar delante de tu presencia. Levantamos en este momento un altar de adoración, Señor, reconociendo que tú eres el único digno de ser alabado, que tú eres el único digno de la gloria, la honra, Señor. Tú eres el único digno, Señor, de ser reconocido en nuestras vidas. Padre, nosotros queremos levantar este altar de adoración para glorificar tu nombre, para exaltarte, bendecirte, reconocer, Señor, que tú eres nuestra roca de salvación, bendito Dios, que tú eres el alto refugio de nuestras vidas, Padre, que en ti es donde hemos puesto toda nuestra fe y nuestra confianza, reconociendo que solamente tú, Señor, eres el que podrá librarnos de la muerte y de todo poder del enemigo, Señor. A ti damos la gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, vamos a hablar acerca de qué verdaderamente es el poder de la oración. Muchos hemos escuchado y ya varios de nosotros también hablamos acerca de el poder de la oración con power, ¿verdad? Que muchas veces decimos la oración con poder. Y efectivamente nosotros tenemos que entender claramente la idea de qué es el poder de la oración. Entonces, como les digo, es muy popular la idea de que el poder es inherente a la oración, que va junto con pegado, ¿verdad? Y de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, el poder de la oración es simplemente el poder de Dios, quien escucha y responde a nuestras oraciones, mis amados hermanos. Y vamos a considerar lo siguiente, perdón, dejé un poco lejos mi Biblia. Vamos a considerar lo siguiente. Entonces quedamos que el poder de la oración es simplemente el poder de Dios, ¿verdad? Obrando en nuestras vidas. Él es quien escucha y responde a nuestras oraciones. Y vamos a considerar 4 puntos importantes para comprender perfectamente bien qué verdaderamente es el poder de la oración. Fíjense bien que el Señor Dios Todopoderoso obviamente puede hacer absolutamente todas las cosas, ¿verdad? Él tiene el poder para hacer absolutamente todo. Pero, y tenemos también que reconocer que no hay nada imposible para Él. Vamos a leer lo que dice Lucas 1:37 y de esta manera pues vamos a ir estableciendo lo que Dios quiere que sepamos acerca de el poder de la oración. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 1:37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Y a partir de esa premisa, ¿verdad? De ese punto primario, pues vamos a establecer todo lo demás. Como nada hay imposible para Dios, porque Él es el Dios todopoderoso, Él es el Shaddai, Él puede hacer absolutamente todas las cosas, ¿verdad? Pero el punto número 2 es que el gran Dios todopoderoso, el Shaddai, invita a su pueblo a orar con Él.
Efectivamente, el día de hoy tú eres invitado de parte de Dios para orar con Él y para Él, ¿verdad? Entonces la oración debe ser hecha persistentemente. Fíjense lo que dice Lucas 18:1. Recuerden que todo lo que nosotros establezcamos, pues tiene que ser directamente de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y conmigo, yo tengo que orar siempre sin desmayar. Amén. ¿Sí, amén? Ok. Entonces, también tenemos que aprender a hacerlo con acción de gracias. Filipenses 4:6 así nos lo indica. Vamos a ver ahí en Filipenses 4:6 cómo la palabra de Dios dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Así es como debemos aprender a orar. También tenemos que hacerlo con fe. Santiago 1:5 nos dice, la palabra de Dios dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es tener una fe específicamente para pedirle a Dios que nos dé sabiduría para orar como debe de ser, ¿verdad? Tenemos también que orar dentro de la voluntad de Dios. Este es un punto crucial, mis amados hermanos. Necesitamos comprender que todas nuestras oraciones tienen que ser dentro de la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo 6:10. Recuerden que Mateo, en el capítulo, del capítulo 5 al 7, pues es lo que hemos nosotros reconocido y llamamos la oración del monte, ¿verdad? Y ahí nuestro Señor Jesucristo nos da una doctrina completa de cómo orar, de cómo establecer la presencia de Dios, cómo acercarnos a Dios. Nos da una enseñanza completa de lo que verdaderamente un hijo de Dios tiene que hacer delante del Dios Todopoderoso. Entonces, en Mateo 6:10 dice, cuando está enseñándonos la oración modelo que hemos reconocido como el Padre Nuestro, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros tenemos que estar orando dentro de la voluntad de Dios, pedirle a Dios que su voluntad sea manifiesta, así como es en el cielo, que sea aquí también en la tierra, ¿verdad, mis amados? Entonces, esto nos lleva a comprender que debemos orar para la gloria de Dios. Es otro punto fundamental dentro de nuestra oración. Si nosotros queremos que nuestras oraciones sean contestadas, tenemos que orar para la gloria de Dios, para que nuestras oraciones glorifiquen siempre a Dios. Y dice en Juan 14, versículos 13 y 14, dice: y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en este punto número 2, tenemos que aprender a orar con un corazón recto delante de Dios. Vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros venimos en confesión por nuestras ofensas y sobre todo delante de Dios, hermanos, si hacemos lo que hemos reconocido como teshuvá, como ese arrepentimiento genuino, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros estamos con un corazón recto delante de Dios y la oración eficaz del justo va a tener un poder y una autoridad mayor. Entonces, vamos al punto número 3, donde el Señor Dios Todopoderoso escucha las oraciones de sus hijos. Efectivamente, sí, escucha tus oraciones, escucha mis oraciones, porque recordemos que Él nos ha hecho hijos de Dios, nos ha adoptado en el amado, ¿verdad? Y entonces Él nos manda a orar, como ya vimos,
y nos promete escuchar cuando lo hacemos. Fíjense lo que dice el Salmo 18, versículo 6. ¿Ya se dieron cuenta cómo tienen que aprender a esgrimar la palabra de Dios? Estoy buscando todos los versículos para que también ustedes se acostumbren a hacerlo en su Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Salmo número 18, versículo 6. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que aparte de que él nos manda a orar y nos promete escuchar cuando nosotros lo hacemos, él cumple fielmente con esa condición, ¿verdad? Y por último, el punto número 4 que quiero tratar con ustedes es que el Señor Dios Todopoderoso responde a nuestras oraciones. Un poquito atrás, ahí en el Salmo número 17, versículo 6, dice, yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. La verdad, mis amados hermanos, es que nosotros debemos de ver que Dios siempre va a estar inclinando su oído a nuestras oraciones. Aun cuando tú sientas que tus oraciones no son elocuentes, no son estructuradas a lo mejor, no tienen una base o un fundamento hasta bíblico, pero cuando tú haces tu oración delante de Dios desde lo profundo de tu corazón, lo que verdaderamente tú estás experimentando y viviendo, Dios escucha tu oración. Y en consecuencia, Él va a venir y va a traer la sabiduría que necesitas para estar correctamente delante de Dios en tus oraciones. Dice el Salmo número 34, versículo 17. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Nos enseña grandemente muchas cosas. Sé que estamos aprendiendo y que Dios nos está dando la bendición de ir comprendiendo todo esto. Dice, claman los justos. ¿Quién es justo? Levanta tu mano. ¿Sí? Tú eres justo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tú estás considerado justo delante de Dios. No por tus méritos, recuérdalo. Son por los méritos que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario y que ahora te han sido imputados por la fe que ejerces en Él. Esa es la mecánica. Eso es lo que Dios estableció y eso es lo que ahora tú y yo tenemos de gran bendición. Amén. Claramente que sí. Entonces dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Entonces, fíjense bien que otra idea popular es que la cantidad de fe que tenemos determina si Dios contesta o no contesta nuestras oraciones. Y esa es una idea que mucha gente tiene en la mente. Pero honestamente, sin embargo, mis amados hermanos, el Señor responde nuestras oraciones aún a pesar de nuestra falta de fe. Y se los voy a demostrar, porque muchos van a decir, ¿cómo? Si yo no tengo fe, de todos modos Dios responde a mis oraciones. Fíjense lo que dice, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, y ahí nos muestra la palabra de Dios algo impactante, mis amados hermanos, que tenemos que aprender a dilucidar correctamente esta noche, porque fíjense bien que en este capítulo estaban orando, la iglesia, ¿verdad? Estaba orando por la liberación de Pedro de la cárcel. Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba orando. Todos los fieles estaban orando porque Dios le diera libertad a Pedro. Vemos lo que dice el versículo 5, Hechos 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso estaban haciendo, estaban orando por él. Y Dios contesta su oración. Vamos a ver lo que dice del versículo 7 al 11 y aquí nos damos cuenta de esa realidad. Dice del 7 al 11. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos.
Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta ahí el Señor ya les había contestado, ¿se dan cuenta? Pero hay un pero. Fíjense bien que Pedro se acerca al lugar de la reunión de oración, a donde estaba la iglesia orando y clamando a Dios porque Dios libertara a Pedro, y toca la puerta. Y al principio, los que estaban orando se niegan a creer que realmente es Pedro. Fíjense bien cómo está la situación. Ellos oraban por su libertad, pero no esperaban una respuesta favorable a sus oraciones. ¿Había fe en esos hombres? ¿En ese grupo de hermanos que estaban orando por la libertad de Pedro? Era una fe medio escondida o media no bien ubicada. Estaban orando por la libertad de Pedro, pero cuando lo ven libre, piensan que ni siquiera es él, ¿verdad? Se niegan a creer que es Pedro. ¿Por qué? Porque verdaderamente no estaban orando con fe, mis amados hermanos. Pero aún así, Dios contestó su oración. Entonces, el poder de la oración, fíjense bien que no fluye de nosotros. El poder de la oración no son las palabras especiales que decimos, ni el poder de la oración es la manera especial de expresar esas palabras. Oh Señor, te ruego, Padre eterno, que libertes a Pedro. No, no es como lo tenemos que hacer. Ni siquiera el poder de la oración fluye con la frecuencia con la que nosotros oramos. El poder de la oración, hermanos, no se basa en la dirección hacia la cual nos inclinamos o en cierta postura de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si ponemos nuestra carita de que no rompemos un plato, de que estamos postrados y azotándonos y haciendo cosas que no, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer todo con razón, con una idea clara del por qué hacemos las cosas, ¿verdad? El poder de la oración, por lo tanto, no proviene del uso de artefactos o símbolos o velas o rosarios o imágenes. No. El poder de la oración, mis amados hermanos, viene del omnipotente, del que escucha y contesta a la oración que hacemos. La oración, ¿verdad? Entonces nos pone en contacto con el Shaddai, con el Dios Todopoderoso, y debemos estar esperando resultados poderosísimos en el nombre de Jesús. Ya sea que Él decida conceder nuestras peticiones o no, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar porque el poder de Dios se manifieste, porque la voluntad de Dios sea hecha. Entonces, cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones, el Dios a quien oramos, Él es la fuente verdadera del poder de la oración. Y ahí debemos descansar, mis amados hermanos. Él puede respondernos y lo hará de acuerdo a su voluntad y de acuerdo con su perfecto tiempo. Amén. Entonces, seamos claros en esta condición. Hoy vamos a orar con fe, creyendo que verdaderamente el Señor va a derramar su poder, su autoridad, va a hacer su voluntad, ¿verdad? Porque hoy deseamos hacernos asintóticos, deseamos hacernos en la misma sintonía con el Espíritu Santo. Hoy vamos a orar porque la voluntad de Dios se manifieste, porque la voluntad de Dios sea hecha. Y vamos a orar conforme a la palabra de Dios. Recuerden que Dios siempre va a responder y va a respaldar lo que Él dice. Va a respaldar su palabra. No va a respaldar lo que nosotros declaremos nomás por gusto, ¿verdad? Por eso vamos a orar en el poder
de la palabra de Dios. Ese es verdaderamente lo que trae poder a nuestra oración, que la voluntad de Dios sea hecha. Amén. Que así como en los cielos se establece su voluntad, aquí en la tierra se establezca su voluntad y nosotros orar, ¿verdad? Acordes a la voluntad de Dios. Por eso estudiamos constantemente la palabra. Por eso estamos atendiendo a los devocionales para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque muchos de nosotros, si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Nada más vayamos a Jeremías 29:11 y vamos a ver cómo es la voluntad de Dios para nosotros. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Esa es la voluntad de Dios. Yo sé cuál es mi voluntad para con ustedes, mis pensamientos para con ustedes. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para darles la esperanza que ustedes necesitan. Esa es su voluntad, ¿verdad? Dice, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Y seré hallado por ustedes, dice Jehová. Amén. Esa es la voluntad, parte de la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que poco a poco ir desmenuzando, ¿verdad? Meditando la palabra de Dios para ir comprendiendo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que verdaderamente Dios quiere para mi vida, quiere para la vida de cada uno de nosotros. Y entonces empezaremos a orar conforme a la voluntad de Dios y todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, que para la próxima semana vamos a estudiar qué es pedir en el nombre de Jesús, van a ver cómo el Señor responde a nuestras oraciones. Amén. Es el tema de esta noche. Me tomé 2-3 minutos adicionales, pero vamos a darle paso a nuestras oraciones, mis amados hermanos.